poder de tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, pueda fluir, Señor, desde este púlpito, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos y juntos podamos estar atentos a tu voz, escuchar tu voz, Señor, discernirla, Señor, en medio de cualquier otra cosa, guardarla en nuestro corazón y ser juntos hacedores y proclamadores de ella. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, como iglesia estamos haciendo la tarea de adquirir como ya lo hemos hecho ya desde hace varios años, adquirir una buena forma de predicar la Escritura, y esto es predicarla expositivamente. ¿Qué significa predicar la Escritura expositivamente? Bueno, nada más que exponer el texto. No imponer al texto nuestras ideas, sino exponer el texto en su contexto, de tal manera que juntos como iglesia podamos entenderlo, aplicarlo a nuestra vida y obedecer la voluntad de Dios a través de ello. Entonces, normalmente con el deseo de predicar todo el consejo de Dios, pues tomamos un libro o tomamos una carta y lo vamos estudiando versículo a versículo, pasaje tras pasaje, hasta el culminarlo, para poder entender juntos todo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de esos preciosos libros, esas preciosas cartas que encontramos en la Escritura. Bueno, sabemos que los días martes como iglesia estábamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y los domingos estábamos estudiando como iglesia la carta a los filipenses, ¿no es así? Pero bueno, a causa de lo sucedido, pues haremos una pausa, esperamos que muy breve, en estos estudios hasta que papá pueda volver con nosotros y poder continuar estudiando expositivamente esas cartas. Pero quisiera yo que no se perdiera esa buena costumbre y pudiéramos comenzar a partir de este domingo a estudiar una carta que, aunque ya hemos estudiado en algunos pasajes, no hemos estudiado la carta como tal, y es la carta del apóstol Pablo a Tito, que es donde les voy a pedir que abran sus Biblias hoy. A partir de hoy entonces comenzaremos una serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a Tito. Para que sea más fácil encontrarlos, una clave para encontrar esta carta es recordar que hay epístolas o cartas pastorales en el Nuevo Testamento, dentro de ellas Timoteo y Tito. Incluso hay 3 series o 3 grupos de cartas que inician con T: Tesalonicenses, Timoteo y al final Tito. Entonces es una forma muy práctica de encontrarlo. Tesalonicenses es el nombre más largo, después se reduce un poco más Timoteo y al final encontramos la carta del apóstol Pablo a Tito. Así que hoy comenzaremos a ver una introducción a esta carta y comenzaremos a estudiar los primeros versículos. ¿Cuántos dicen amén? Muy probablemente a ninguno de nosotros nos queda duda que el evangelio es el mensaje que tiene el poder para transformar la vida de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Lo estudiamos la semana pasada. Pero lamentablemente lo que vemos en algunas ocasiones es que este mensaje parece ser que solo genera un impacto superficial en la vida de aquellos que lo escuchan. Y nos preguntamos, ¿por qué esto es así? Algo nos debe quedar claro desde el principio. No es un problema en el mensaje como tal. No es un problema en el mensaje del evangelio, sino que siempre los resultados del evangelio en nuestra vida se verán reflejados a medida que nosotros creamos a este mensaje, atesoremos este mensaje y vivamos este mensaje. Entonces, el problema que se genera en la gente que escucha este mensaje y solo tiene un cambio superficial en la vida, en sus vidas, no es el problema del mensaje, sino la manera en que ellos lo reciben. Ellos no creen realmente ese mensaje, no atesoran realmente ese mensaje y mucho menos viven realmente este mensaje.
al este del mar Mediterráneo, se encuentra una isla grande de más de 256 kilómetros de largo, llamada la isla de Creta. Los habitantes de esta isla eran bien conocidos, no precisamente por su moralidad o por su buen comportamiento. Estas personas de esta isla, de la isla de Creta, eran conocidas por sus vicios, por su traición, por su avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor. Y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. A pesar de eso, la isla de Creta se convirtió en uno de los destinos de migración por parte de los judíos dispersados por todo el mundo. Ya para el primer siglo, Creta se había convertido en una isla con buena parte de población judía. Y te voy a preguntar algo. ¿Qué hacían todos los judíos por lo menos una vez al año? ¿Qué hacían? Volvían, exacto, a Jerusalén para participar de las fiestas. El libro de Hechos nos da testimonio que algunos cretenses de esta isla fueron testigos de lo sucedido en Jerusalén días después de la ascensión de Cristo. ¿Te acuerdas? El evento en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder sobre los apóstoles y ellos escucharon, estos cretenses, de la boca de Pedro predicar que Cristo era el único camino a la salvación, que Cristo era el Mesías revelado. Muy probablemente algunos de ellos, de estos cretenses que estuvieron en Pentecostés en Jerusalén, se convirtieron al cristianismo en ese momento y regresaron a su isla para compartir las buenas nuevas del evangelio y así fundar la primera iglesia de muchas en la isla de Creta. Tiempo después, por ahí del año 62 al 64 después de Cristo, después de su liberación en Roma y estando ya en su cuarto y último viaje misionero, el apóstol Pablo visitó esta isla para seguir compartiendo con sus hermanos la sana doctrina. Pero lo que Pablo encontró en las iglesias de esta isla no fue tan alentador. Algunas de estas iglesias se habían visto infectadas por falsos maestros que habían alentado a los creyentes a vivir como ellos vivían, como los falsos maestros vivían, bajo la corrupción del pecado. Estos líderes corruptos habían llevado a muchos creyentes de la isla de Creta ya no a vivir de acuerdo a la sana doctrina y al evangelio, a seguir el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles, sino todo lo contrario, adaptarse a la cultura pagana, sin marcar una clara diferencia entre aquellos que no eran cristianos. Esto trajo como resultado que las familias se corrompieran y que su testimonio ante la sociedad cretense se viera en gran manera afectado. El evangelio de Jesús estaba siendo desacreditado a causa del pecado de estos creyentes. Pero Pablo no fue solo, iba acompañado de su discípulo, de su amigo y de su colaborador, de su hijo en la fe llamado Tito, un griego que había ayudado a Pablo, según la misma escritura, en otras ocasiones a resolver asuntos difíciles. Pablo confiaba en él. Así que lo dejó en esta isla para terminar lo que Pablo había comenzado a hacer en su visita: corregir lo que estaba mal y establecer verdaderos líderes, piadosos y mensajeros de la sana doctrina del verdadero evangelio. Después de dejarlo en esta isla, el apóstol Pablo escribió a su hijo amado en la fe, Tito. Y aquí, en nuestras Biblias, encontramos esta carta. ¿Con qué propósito el apóstol Pablo escribió a Tito? Le escribió para alentarle a no desistir la obra que ya había comenzado y para enseñarle cómo debía instruir a los cristianos cretenses a dar un fiel testimonio del evangelio, no solo con su boca, sino también con su vida. Si gustas anotar,
La carta de Tito está dividida en 3 secciones, sin contar el saludo y la despedida. Podemos decir que en la carta a Tito se nos enseña a modelar el evangelio, número 1, entre los líderes de la iglesia, y eso lo puedes observar en el capítulo 1. Repito, la carta de Tito nos enseña a modelar el evangelio, número 1, entre los líderes de la iglesia, capítulo 1. Número 2, modelar el evangelio en la iglesia misma, capítulo 2. Y por último, número 3, modelar el evangelio no solo aquí adentro, sino allá afuera, en el mundo, capítulo 3. Modelando el evangelio entre los líderes de la iglesia, capítulo 1, lo estudiaremos verso a verso con la ayuda de Dios en las siguientes semanas. Modelando el evangelio, número 2, en la iglesia misma, capítulo 2. Y para finalizar, número 3, modelando el evangelio en el mundo, capítulo 3. Así que hoy empezaremos, si ustedes me lo permiten, a estudiar el saludo de Pablo a Tito, donde aprenderemos, como siempre debemos estar, como se titula esta predicación, modelando el evangelio. Modelando el evangelio. Y para comenzar a estudiar este saludo de Pablo a Tito que encontramos de los versículos 1 al 4, me gustaría antes hacerles una pregunta. Si yo les preguntara, ¿cuál crees que es la forma en la que un hombre o mujer de Dios debe moldear el evangelio? ¿Tú qué responderías? Es más, yo ahora mismo, lo vamos a estudiar, debo estar modelándoles el evangelio como un predicador, como un pastor, como un líder de la iglesia. ¿Cuáles deben ser mis características como una persona que modela el evangelio? ¿Quién me dice una? Debe ser irreprensible, verdadero, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Piadoso, ¿qué más? Temeroso de Dios. Pero algunos dirían, bueno, debe ser bueno para hablar, debe tener muy buena presentación, debe ser muy buena onda en su trato con los demás. Miren, hermanos, en la Escritura nosotros encontramos hombres de Dios con muchas cualidades. Sabios, prudentes, temerosos de Dios, piadosos, amables, apacibles y hasta atléticos, ¿no es así? Pero tenían ellos algo en común, un celo ardiente por la verdad de Dios revelada en su palabra. Un celo ardiente por la verdad de Dios revelada en su palabra. La mentira en sus vidas, la falsedad era hecha a un lado para dar paso solo a una cosa, la verdad de Dios. Y esa verdad era tan real en sus vidas que impactaba su persona, su mensaje y su servicio a otros. Ellos eran cristianos verdaderos, con vidas auténticamente cristianas. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, un cristiano que sabía bien cómo se debía modelar el evangelio y se lo hace ver en su saludo en esta carta a su hijo amado en la fe, Tito. Observemos lo que dice Tito 1, 1 al 4. Pablo, ¿ya lo tiene? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. En este saludo el apóstol Pablo le dejó en claro a Tito las características de su propia persona, las características de su llamado como apóstol y a su vez las características de Tito, su verdadero hijo en la común fe. En este saludo nosotros podremos aprender cómo modela el evangelio alguien que verdaderamente es cristiano. ¿Cómo modela el evangelio alguien que verdaderamente es cristiano? Si gustas anotar, punto número 1,
el verdadero cristiano modela el evangelio en su persona, en su persona. Punto número 2, el verdadero cristiano modela el evangelio en su enseñanza, en su enseñanza. Y punto número 3, el verdadero cristiano modela el evangelio en su guía a otros. ¿Cuántos dicen amén? Con la ayuda de Dios hoy comenzaremos a ver el primer punto y parte de el segundo. Así que veamos el primer punto. El verdadero cristiano modela el evangelio en su persona. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice Pablo en el primer versículo. Pablo, siervo de Dios, ¿y qué? Y apóstol de Jesucristo. Pablo, como lo hemos podido leer y constatar en el versículo 4, se estaba dirigiendo a un hombre llamado Tito, con el propósito de alentarle a seguir adelante en la encomienda que le había hecho. Encomienda que encontramos en el versículo 5. Léelo conmigo. Por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta, para que pusieras orden en lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Tito, líder en la isla de Creta, estaba enfrentándose a falsos maestros. Su difícil tarea era detenerlos y en su lugar establecer, como dice ese texto que acabamos de leer, verdaderos ancianos, pastores, obispos. Mira cómo Pablo describe tal tarea en este mismo capítulo 1, pero ahora versículos 10 y 11. Tito 1, 10 y 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Fíjate la tarea tan ardua que tenía Tito, tapar la boca. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Ahora, ¿por qué eran falsos maestros? Sí, ciertamente porque su enseñanza era falsa, pero también su vida lo era. Mira el contexto una vez más, versículos 12 y 13, Tito 1, 12 y 13. Uno de ellos, hablando de los falsos maestros, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos, Tito, severamente, para que sean sanos. ¿En qué? En la fe. Te lo he dicho con anterioridad, pero recuérdalo. Una palabra griega para referirse a alguien que era mentiroso era cretizo, que su significado original se refería a alguien que era cretense, alguien que era de la isla de Creta. La gente de esa isla era conocida por su maldad, por su deterioro moral y sobre todo su deterioro espiritual. Y los falsos maestros que asediaban a estas iglesias no eran diferentes. Pero, gracias a Dios que siempre hay un pero, al contrario de esos falsos maestros y la corrupción moral que se respiraba en esta isla, estaba, ¿quién? Pablo, un líder auténtico, un cristiano verdadero, un cristiano que modelaba el evangelio en su persona, en su mensaje y en su discipulado a otros. Con este saludo de Pablo y el testimonio de su ejemplo, él le dejaría en claro a Tito desde el principio de esta carta que la autenticidad es clave, no solo en el liderazgo, sino en toda la vida cristiana. La hipocresía no debe tener parte en nuestra vida. Tito iba a estar llamado a seguir su ejemplo, a imitar su ejemplo, porque para que Tito fuera un líder verdadero y pudiese establecer otros líderes verdaderos, ellos debían ser como Pablo. ¿Cómo se modela el evangelio en nuestra persona? En primer lugar, Pablo modelaba el evangelio siendo siervo de Dios. Si quieres anotarlo, siendo siervo
de Dios. Una vez más, Pablo. ¿Y cómo se identifica Pablo? Como siervo de Dios. Escucha eso bien. Pablo, antes que nada, es que siervo de Dios. Pablo, antes que nada, se presenta como siervo. Esta palabra siervo en el original es traducida con otro término en otros pasajes. Por ejemplo, acompáñame poniendo un separador en Tito a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. En este pasaje, Gálatas 3:28, encontramos este mismo término en griego, pero ahora traducido de otra manera. Dice Gálatas 3:28, lo conocemos bien. No, en Cristo no hay ¿qué? Judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay esclavo. En el griego es el mismo término que encontramos en Tito 1:1, esclavo. En este versículo, Pablo usa el término esclavo para hablar literalmente de eso. Un esclavo, un esclavo. Y él se describe de esta manera, él se describe a sí mismo en su saludo a Tito. Ahora yo te pregunto hoy, ¿qué piensas? ¿Qué imagen viene a tu mente cuando piensas en un esclavo? Ayúdenme. ¿Sufrimiento? Sometimiento, muy bien. ¿Qué más? Obediencia, sin derechos. Cadenas, tal vez. ¿Sí? Cadenas. O sea, nosotros no pensamos en un jardinero, ni en una empleada doméstica. Ellos no son esclavos. Nosotros pensamos en alguien que realmente está subordinado a su amo, a su señor. Alguien que no tiene una voluntad propia. Esto es exactamente lo que Pablo tenía en mente cuando él se describe como siervo, como un esclavo. Y le da un tono espectacular cuando habla también de quién es su Señor. Dice el texto, Pablo, siervo o esclavo de quién? De Dios, de Jesucristo. Para los cretenses, hermanos, que eran griegos, esta declaración por parte del apóstol Pablo tenía que ser algo o tuvo que haber sido algo que les voló la cabeza. Porque la relación de sus compatriotas como griegos con sus dioses jamás se describió en este término. Para los griegos, Zeus era padre de todos los dioses y de todos los seres humanos. Ellos eran sus hijos, mas no sus esclavos. Un dato interesante es que en la adoración a los dioses griegos, jamás el adorador se postraba como parte de su ceremonial, excepto ante deidades de la tierra, y eso porque eran más cercanas a él. En cambio, cuando Pablo describe su relación con Dios, es de un ¿qué? De un siervo, de un esclavo. Él debe a su Señor y a su Dios reverencia, loor, adoración y obediencia. Dios no le debe nada a él. Su vida y su voluntad están sujetas a su único Señor. Ahora, Pablo no es el único que se identifica de esta manera en la Escritura, como esclavo de Dios. Si tú me acompañas rápidamente, si no eres tan rápido para buscar los textos, no los busques, pero si eres rápido puedes ir a Santiago 1:1 que dice, Santiago, quien era medio hermano del Señor Jesús, ¿te imaginas? Y era líder de la iglesia en Jerusalén, pero sin embargo él se presenta de la siguiente manera, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquel que era su medio hermano, donde él dice, no importa, yo soy esclavo de Jesucristo. Judas también medio hermano del Señor Jesús y escritor de una carta del Nuevo Testamento. ¿Cómo se presenta en su carta? Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Te das cuenta?
Pedro, apóstol y líder de la iglesia de Cristo. ¿Cómo se presenta en su segunda carta? Segunda de Pedro 1:1. Aquí lo tienen en pantalla. Simón Pedro, siervo, ahí está, y apóstol de Jesucristo. Y entiéndelo, hermanos, no es tanto el término. Tú y yo hoy podemos decir que somos siervos de Dios, pero ¿realmente vivimos como siervos de Dios, como esclavos de Cristo? Con una voluntad solo en mente, no la nuestra, sino la de nuestro Señor. Porque no era el título, sino el sentido de humildad lo que regía la vida de estos hombres de Dios. Abraham también. Dice Génesis 26:26. El Señor se le apareció aquella misma noche a Abraham y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dice, por amor de mi siervo Abraham. ¿Cómo es identificado ahí Abraham? Como siervo de Dios. Moisés en Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. A tu siervo. Esta es una realidad, amado hermano, amada hermana, que está impresa en el corazón de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hombre de Dios. Le caracteriza una entrega total al servicio de Dios. Y la humildad es parte o debe ser parte de todo lo que hace. En otras palabras, hermanos, debemos modelar el evangelio antes que nada siendo siervos de Dios. Siervos de Dios. Y podrían decir, bueno, hermano, pero es que aquí está hablando Pablo, pues él era un líder, ese era su llamado, porque ya ve que a veces tenemos ese pensamiento, ¿no? Bueno, los que estamos aquí, los que pasamos a este lugar, bueno, somos los siervos de Dios. Los que están en las sillas, no. Bueno, hermanos, ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesús. Todos servimos a alguien. Todos. No hay puntos medios. La pregunta es, ¿a quién está sirviendo? Y Pablo como líder puede decir, ¿se acuerdan? 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de qué, de Cristo. Si vemos este ejemplo en un líder de Dios que fue el apóstol Pablo, ¿cuánto más no deberíamos ser caracterizados por esta humildad, por esta clase de vida, ser servidores de Dios? ¿Se acuerdan lo que dice Lucas? Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 6. ¿Están aquí, hermanos? Lucas capítulo 6. Mira lo que dice a partir del versículo 46 y 47. Leamos Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Hablando Jesús. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Señor? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, a la par estamos confesando que si Él es el Señor, Él es el Curios, el amo, nosotros somos ¿qué? Sus siervos. Podemos decir muchas cosas con nuestra vida, con nuestra boca, pero si no lo reflejamos con nuestra vida, las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no hacen lo que yo les digo? Ahora, ¿dónde nosotros, hermanos, encontramos la voluntad de nuestro Señor? ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? ¿Y se acuerdan lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21? Acompáñenme por favor, Santiago capítulo 1, versículo 21. Si creemos firmemente que aquí en este libro
encontramos la palabra de nuestro Dios? Bueno, recordemos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus ¿qué? Sus almas. Humildad. Él antes que todo, dice Pablo, soy siervo de Dios. Soy siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Porque imagínense, durante toda esta carta vamos a ver cómo moderar el evangelio. Pero aquí es donde empezamos. Viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vuelvan a nuestro pasaje y contemplemos la humildad del apóstol Pablo en la siguiente declaración. Tito 1, versículo 1. Pablo ya nos dijo, él es siervo de Dios, pero también él es ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Pero observen, ¿cómo puso el siervo antes de apóstol? Él es siervo de Dios, sin lugar a dudas, pero él también es apóstol de Jesucristo. El significado de la palabra que aquí se traduce como apóstol es alguien que ha sido enviado como representante para el cumplimiento de una tarea específica. En este caso, quien tiene como encargo el llevar un mensaje, siempre con el deber de rendir cuentas, pues su autoridad no radicaba en él mismo, sino en la persona que lo enviaba. En el caso de Pablo, ¿quién lo había enviado según el texto? Jesucristo mismo. Él es apóstol de Jesucristo. Pablo, como los otros 12 apóstoles, no lo era por elección propia, sino por la voluntad de Dios. Esto significa que en cumplimiento de su tarea, su llamado era auténtico, pues estaba respaldado por Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo está unida la anterior declaración? Pablo modelaba el evangelio a través de su vida, no solo declarando ser siervo de Dios, sino que cuando el Señor le envió, él dijo, sí, Señor, yo haré lo que tú digas. Yo iré a donde quiera que tú ordenes. Yo haré, Señor, tu voluntad. ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Jesucristo mismo. Ahora bien, esta declaración, apóstol de Jesucristo, tiene dos implicaciones. El ser apóstol de Jesucristo, número uno, a Pablo le daba toda la autoridad necesaria para dar instrucciones a Tito en cuanto a lo que se debía de hacer en las iglesias de Creta: corregir lo deficiente, tapar la boca a los falsos maestros, establecer ancianos conforme al mandato de Dios. Pero también, número dos, el orgullo, la jactancia o la tiranía no podían tener lugar en su corazón ni en su liderazgo, ya que recuérdalo, su autoridad no provenía de él, sino del Señor Jesucristo. La realidad interna como esclavo de Dios afectaba directamente a esta realidad externa. Y a veces se nos olvida, ¿no? Sí, qué bueno que eres cristiano, sí, qué bueno que aportas a la iglesia, qué bueno que eres pastor, que eres predicador, qué bueno que eres líder, cantante, músico, sea lo que sea, qué bueno, qué bueno. Pero no te olvides que antes de todo eso somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Él estaba diciendo, yo soy Pablo y soy enviado por Dios y estoy respaldado por Jesucristo, pero con el propósito de ser un fiel servidor a mi Señor y a su iglesia a través de la tarea que me ha sido encomendada. Esto es hermoso. De verdad, es glorioso. Mantener los pies sobre la tierra y recordar que sin Cristo nada podemos hacer. Nada somos. Pablo cumplía bien el llamado de Pedro a los ancianos en su primera carta. Por favor, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Están aquí, hermanos? Aleluya.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir nosotros esta tarea en cualquier circunstancia que el Señor nos ponga. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto, yo, anciano como ellos. Vean también la humildad de Pedro, ¿no? Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto, yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, escucha bien, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco importante como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pablo, hermanos, era el cumplimiento de este texto, sin lugar a dudas. Un hombre con toda la autoridad dada de parte de Dios, pero no olvidándose que él era siervo, él era esclavo de Cristo. Pero al comenzar a contemplar las características de un líder, ¿por qué es un líder, Pablo? Nos podría surgir la pregunta, bueno, él era apóstol, yo no, ¿por qué esto debería ser importante para mí? Ya lo hemos dicho en parte, todos somos cristianos, por lo tanto todos debemos o somos siervos de Dios si realmente somos cristianos. Pero también, hermanos, en medio de nosotros hay gente que tiene responsabilidades como líderes en la iglesia, como líderes en su hogar. La pregunta es, ¿estás siendo un verdadero líder? ¿Estás modelando el evangelio con tu liderazgo? Porque si no lo estamos haciendo, nos vamos a meter en un problema con quien es el verdadero Señor y amo y dueño de su iglesia, Dios. Pero bueno, también para todos nosotros como iglesia, ¿estamos modelando el evangelio? Al servirnos los unos a los otros, al reconocer que no es nuestra vida. ¿Qué te levantó hoy en la mañana, hermano? El despertador, dicen algunos. Mi vecina la chismosa, el gato del vecino. No, hermanos, fue Dios, con un propósito. Y no creas que ese propósito es vivir para ti mismo. Recuerda esa frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es una realidad. Nuestro propósito no está en nosotros mismos, está en Dios, en vivir para Él y vivir para nuestros hermanos. Ahí comienza el camino a la felicidad. Créeme, créeme. Lo dice la palabra de Dios. Pero también te podría preguntar, ¿estás siguiendo a verdaderos líderes, líderes que modelan el evangelio? ¿Estás valorando a los líderes que Dios te ha puesto? Puede que hoy identifiques varios errores en nosotros, es verdad. La pregunta es, ¿estás orando por nosotros? ¿Estás supliendo el apoyo que nosotros necesitamos? ¿Podrías exhortarnos bíblicamente? Y recuerda que bíblicamente podemos exhortar cuando nosotros podemos ser un mismo ejemplo de lo que pedimos. ¿Podrías exhortar a tus líderes con el ejemplo? Hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a modelar el evangelio, siendo siervos de Dios, siendo humildes. En alguna ocasión alguien dijo, la verdadera humildad no sabe que es humilde. Si tú piensas hoy que eres humilde, tú mismo te estás respondiendo, no eres humilde. La verdadera humildad no sabe que es humilde. Si lo hiciera, estaría orgulloso de la contemplación de tan fina virtud. ¿Cuántos humildes hay aquí? Bueno, ustedes mismos lo dijeron, yo no. Pablo, amados hermanos, a diferencia de los falsos maestros, era un verdadero cristiano, un verdadero líder, alguien que modelaba el evangelio, pero no solo con su persona, que fue el punto número 1, también punto número 2, con su mensaje. Porque punto número 2, el verdadero cristiano modela el evangelio en su mensaje. Sigue diciendo el versículo 1, vuelve a nuestro pasaje, Tito 1,
1. Ya leímos: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme, ahí está, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Estas realidades, tanto interna, siervo de Dios, como externa, apóstol de Jesucristo, en la vida de Pablo, no eran sin un propósito. Él había sido llamado por parte de Dios y se le había asignado una tarea de suma importancia. Su servicio a Dios y su autoridad apostólica estaban direccionadas hacia la entrega de un mensaje que llevaba impregnado el sello de autenticidad. Ese mensaje es el Evangelio. Por eso nos podemos preguntar, bueno, si el verdadero cristiano modela el Evangelio en su mensaje, ¿cómo debe ser ese mensaje? En primer lugar, ese mensaje es inseparable del Evangelio. No lo olvides. Ese mensaje es inseparable del Evangelio. ¿Por qué? Lo dice el texto. Él es siervo de Dios, él es el apóstol de Jesucristo, pero es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo en estas palabras está diciendo que su llamado como apóstol está alineado a la par. ¿De qué? De la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué es la fe de los escogidos de Dios? La palabra fe en el griego original tiene un significado principal que es estar firmemente persuadido, plenamente convencido. Pero Pablo añade la fe de los escogidos de Dios. Entonces podemos afirmar que la fe a la que Pablo se refiere es el contenido de la verdad cristiana. Esa verdad mediante la cual los que son escogidos son salvados por Dios. La fe de los escogidos de Dios, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio. Aquel del que escuchamos la semana pasada es el poder de Dios, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la fe de los escogidos de Dios? No lo olvides. El Evangelio es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a favor de nosotros, los pecadores. ¿En dónde encontramos esto? En toda la Escritura. En toda la Escritura. Hermanos, el Evangelio te muestra que la salvación es una obra que Dios ¿qué? Inicia, que Dios perfecciona y que Dios termina. El Evangelio no se trata de lo que tú haces o dejas de hacer. El Evangelio siempre se ha tratado de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús, el Señor y Salvador. El mensaje del verdadero cristiano es inseparable de esta verdad. Inseparable. Y eso es lo que lo hace ser un auténtico mensaje. Cualquier otro mensaje o doctrina, por muy bonito que suene, es falso. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 1:8? Si no lo recuerdas, vamos a Gálatas. Capítulo 1, Gálatas 1, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Pero si aún nosotros, fíjese, Pablo hablando como apóstol. Y él dice, no, o sea,
Olvídense que yo soy apóstol. Si aún yo o un ángel del cielo, ¿se imagina qué haría usted si hoy se le apareciera un ángel del cielo? Pero les anunciara otro evangelio, otro mensaje contrario al que está aquí, al que los santos apóstoles y profetas de Dios nos anunciaron, sea que anatema. Yo no lo digo, hermanos, lo dice la Biblia. Es clara la escritura. Hoy en día se predican muchas cosas, pero que no están aquí. Tienes que circuncidarte. Así habían algunos, ¿no? Lo dice Pablo en esta carta. Hay aún muchos contumaces, en Tito 1:10, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ellos decían, no, 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 o sea, sí, sí, Cristo, sí, sí, sí es en parte Cristo, pero también tienes que circuncidarte y guardar la ley de Moisés y hacer estos ritos para entonces añadir a tu salvación. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Bueno, sí, Cristo, ¿verdad? Pero tienes que hacer penitencia y rezar tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros y entonces, bueno, pasar por el purgatorio y a ver si alcanzas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Dios te quiere hacer rico. Declara. Ay, hermanos. Ahora sí, como Poncio Pilato, me lavo las manos. Estoy siendo sarcástico, hermanos. No, Dios no nos quiere hacer ricos, Dios nos quiere hacer santos, hacernos como su Hijo Jesús. Pero bueno, en algunas iglesias, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere hacer próspero financieramente. Declara, decreta, en tu boca está el poder de la palabra. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Sacan de contexto muchos textos, pero no es lo que dice la Biblia. Y bueno, tantas otras cosas más que pueden tener mucho valor para nosotros, hermanos. Yo los entiendo, pueden tener mucho valor para nosotros. Hay gente que cree que de alguna manera, ¿verdad? La música tiene como un poder místico, ¿no? Que nos hace sentir espiritualmente especiales. Hay gente que cree, ¿verdad? Que la llenura del Espíritu Santo, pues, es una manifestación meramente emocional. Yo no digo que las emociones no estén involucradas, pero solamente, meramente emocional y estatista y caer al suelo y, hermanos, eso puede tener mucho valor para ustedes, para mí, para los de allá afuera. Pero yo les invito, valoremos lo que dice la palabra de Dios. Porque si queremos modelar el Evangelio en nuestro mensaje, suena obvio, pero lo tenemos que hacer. No debemos separarnos del Evangelio. No debemos separarnos de la Escritura. No debemos separarnos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Mire cómo los falsos maestros se habían apartado de la verdad. Regrese a Tito, capítulo 1, y mire lo que dice el versículo 14. Tito 1:14, cómo estos falsos se estaban apartando de la verdad. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es que si no vamos a seguir este libro, no hay que hacernos llamar cristianos, hermanos. Hay que ponerle otro nombre a nuestra religión o a nuestra secta, pero no somos cristianos si nos apartamos de este libro. Si nos apartamos de este libro, del Evangelio, nos estamos apartando de la verdad. Pablo, a diferencia de estos maestros falsos, mire lo que dice 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16, Pablo sabía muy bien que su mensaje, si era auténtico, jamás tenía que separarse del Evangelio. 1 Corintios 9:16 dice, porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio.
Lutero en alguna ocasión dijo: el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. ¿Escuchas eso? El dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. A mí sí me da temor, la verdad. Que Dios tenga misericordia de mí. Porque a veces como que queremos compararnos. No, los de allá afuera están bien mal. Uy, si tú no predicas el verdadero evangelio, estás peor, hermano, que los de allá afuera. Estás bajo mayor condenación que los de allá afuera. Cuando yo leo esto sí paso salivita en mi boca. Señor, ten misericordia de mí. Entonces comienza a preguntarte, ¿estás predicando el mensaje verdadero del evangelio? ¿Estás modelando el evangelio, siendo fiel a ese evangelio? ¿Estás amando a los líderes que predican el verdadero evangelio? ¿O buscas maestros conforme a tus deseos y no conforme a la verdad bíblica? El verdadero líder modela el evangelio cuando no te lleva a ti como su audiencia a verlo a él, sino a ver a Cristo, a Cristo, a Cristo, que nunca falla. Solo el glorioso evangelio de Jesucristo, no lo olvides, es el poder de Dios para salvación. O sea, un evangelio diluido o distorsionado no es el verdadero evangelio. Ay, hermanos, que son muy radicales. Es que un evangelio diluido, amado hermano, amada hermana, o distorsionado no es el verdadero evangelio. Y creencias incorrectas solo llevan a las personas a un destino. Si solo hay un camino para vida eterna, perder ese camino te lleva al infierno. Nosotros, hermanos, les amamos y estamos haciendo el esfuerzo por ser fieles al mensaje del evangelio. Porque no queremos que se pierdan. No queremos que se pierdan. ¿Saben por qué? Porque Dios es quien no quiere que nos perdamos. Es Dios. No somos nosotros, es Dios. Y este mensaje es el único que tiene poder para transformar la vida de cada uno de ustedes, para ayudarles con sus luchas y sus situaciones difíciles, con sus problemas y adversidades, y con el primero que tenemos, que es contra nuestro mismo pecado, y podernos llevar a vivir en santidad y poder así moderar el evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, de tal manera que seamos hijos de Dios auténticos, hijos de Dios, en medio de una generación manchada por el pecado. Esta es la manera en la que debemos comenzar a modelar el evangelio, siendo siervos de Dios, siendo fieles a lo que Él nos ha llamado. Todos y cada uno de ustedes, hermanos, todos, sin excepción alguna, saben a lo que Dios les ha llamado. Ustedes lo saben. La pregunta es, no lo olvides, de parte de Jesús hoy, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo ordeno. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, Salvador eterno, Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, a quien pertenecen el cielo, la tierra, el mar y aún lo que hay debajo de ellos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque carecemos de humildad, Señor. Perdónanos porque aún, Señor, el orgullo encuentra donde anidarse en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros.
Yo te pido hoy, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor, nos lleve a arrepentirnos verdaderamente, Señor. Y a esa voluntad que tú has expresado claramente en tu palabra, podamos responder, Señor, no en incredulidad, no en indiferencia, Señor, sino en humildad. Como dice tu palabra, Señor, tú eres tan grande que el cielo apenas es tu trono y la tierra apenas es el estrado de tus pies. Pero tú miras a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante tu palabra. Oh, amado Dios, concédenos tal privilegio de tener ese corazón humilde, ese corazón de siervo, Señor, que pueda decir a tu voluntad, amén, Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer lo que tú me ordenas, Señor, dispuesto a servirte, dispuesto a ser fiel a lo que tú, Señor, me has enviado. Oh, amado Dios, líbranos como iglesia del error, Señor. Líbranos como iglesia del orgullo, Señor. Líbranos como iglesia de la falsedad y de la hipocresía. Ayúdanos a vivir vidas auténticas en el poderoso mensaje del Evangelio, en el poder de tu Espíritu Santo y con el propósito de que los perdidos sean salvados, que tu iglesia sea edificada, pero por sobre todo, Señor, que tú y solo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y